En esta etapa vamos a entrar en una ronda de preguntas y respuestas. Estamos bastante apretados de tiempo. Vamos a actuar al estilo de micrófono abierto en Panamericana. Les voy a cortar a los 2 minutos la palabra y vamos a tratar de que al final los expositores tengan la oportunidad de comentar y responder lo que se les ha planteado. Primero ha pedido la palabra Lalo Rodríguez, posteriormente Freddy Camacho. Voy a seguir anotando. Entonces, Lalo, adelante. Gracias, Roberto. Queridos amigos, buenas tardes. Muy rápidamente, esta pregunta para que nos ayuden los expositores que nos acompañan. Lamentablemente, los líderes y los partidos de oposición se han aplazado. Han traicionado al pueblo al no asumir con responsabilidad el desafío de continuar el trabajo de las plataformas y colectivos, que los colectivos han logrado en los 21 días que llevó el derrocamiento del tirano. Carlos Hugo nos ha mostrado con claridad el comportamiento electoral de la población boliviana en los municipios. No se puede entender cómo estos líderes pueden aceptar, en el caso de Carlos Mesa, que ha sido el primero en aceptar, y seguramente de haber sido posible lo hubiera hecho antes de las elecciones, y realmente ha decepcionado a la gente que ha trabajado por él en Cochabamba y en todo el país seguramente. No se puede aceptar. ¿Cómo podemos aceptar todos de que las elecciones han sido limpias? No han anulado ni un solo acta del electorado nacional. No hay una sola acta observada. Los tribunales se han repetido en las últimas 3 elecciones. La composición de los tribunales electorales por cada mesa han sido repetidas. ¿Y cómo pueden decir todavía a estas alturas de que no hay evidencias de que ha habido fraude? La señora Baptista denuncia y los primeros en emplazarlo son los de Comunidad Ciudadana. ¿Cómo se puede entender este comportamiento de estos líderes en los cuales hemos confiado plenamente? Restaurar el ejercicio constitucional, democrático de nuestro país. A ver si Juan, quizás Carlos Hugo puede ayudarnos a comprender este comportamiento desastroso de los líderes. Gracias, Lalo. Le voy a pasar la palabra a Freddy Camacho. Adelante, Freddy. Sí, yo quiero, buenas tardes a todos, perdón por el apuro. Yo solo quiero preguntar esto del factor internacional en el resultado electoral. Yo veo mucho movimiento a favor de las fuerzas del socialismo del siglo XXI, muy bien articulados. Han llegado a Harvard, han hecho que un senador norteamericano se pronuncie, han movido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Hay una corriente bastante fuerte. Y del otro lado, no se ha visto absolutamente o se ha visto demasiado poco. Entonces, quisiera que evalúen también eso nuestros analistas. Gracias. Muchas gracias, Freddy. La palabra la tiene ahora Gamal Serham, después Carlos Ibáñez, Walter Guevara y Mario Orellana. Gamal, gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo a nuestros expositores. Gracias por su análisis. A ver, algunas cosas. Creo que la primera evidencia es que algo que no hemos querido aceptar durante mucho tiempo es la existencia de oposiciones en plural. Oposiciones. Nunca ha habido una oposición. Han habido varias oposiciones con diferentes vertientes, desde liberales hasta conservadores, en todas sus expresiones, creo. Y ahora se está mostrando esto con claridad. Lo segundo es una ausencia brutal de autocrítica por parte de nosotros. O sea, creo que nos hemos mirado mucho al ombligo y nunca hemos sido capaces de hacer una autocrítica en serio. Lo tercero es que en el año pasado expulsamos a Evo Morales y a una forma de gobierno. Y en eso estábamos moros y cristianos, es decir, la gente misma del MAS estaba hastiado de Evo Morales y de su forma de gobierno, pero lamentablemente el gobierno de transición
terminó siendo más de lo mismo, y yo creo que eso generó el resultado que hoy estamos viviendo. Porque supuestamente las oposiciones lo que teníamos de diferente era capacidad y poca tolerancia a la corrupción. Y la verdad es que hemos demostrado que hemos sido igual o peor de incapaces y con igual o mayor cantidad de actos de corrupción en tan poco tiempo. Lo que me preocupa a mí mucho es que las redes sociales nos han provocado una sordera y una ceguera muy dura, acompañado por la pandemia, por el confinamiento. Hemos perdido calle y ya no escuchamos a la gente y no escuchamos lo que los otros dicen. Entonces pensamos que lo que nosotros decimos es la única verdad y nos comenzamos a creer nuestras mentiras, porque en la red, el algoritmo de las redes sociales lo único que hace es refuerza nuestra verdad, y a tal punto de creer que nuestro Dios es diferente del Dios del otro, y por lo tanto nuestro Dios está a favor de... Gracias, Gamal. Nos hemos vencido en el tiempo, mil disculpas. Carlos Alberto Ibáñez. Gracias, Roberto. Muchas gracias y muy buena la exposición de todos. A Juan del Granado le quisiera decir nomás que el tema, digamos, de que el MAS es la única alternativa histórica representativa, bueno, está en duda. Yo creo que, digamos, después del MNR también estuvo el ADN y todo, y se destruyeron. Y ellos duraron, digamos, el doble o el triple de lo que duró el MAS, de los 14 años del MAS. El MAS se puede autodestruir. Pero lo importante es lo siguiente: la estructura de soporte del MAS va más allá de nuestras fronteras y viene, digamos, con un dictamen bien claro de la izquierda del siglo XXI, ¿no? Y esta izquierda del siglo XXI se aprovecha de la democracia para atropellar justamente la democracia y la oposición. Y lo primero que hace es atacar, o sea, retomar no solamente la justicia, sino los militares y la policía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Lamentablemente esta oposición, como ha dicho mi amigo Lalo Rodríguez, con el que tengo el gusto de haber trabajado en comunidad democrática, hemos sido protestantes de esta barbaridad que ha sido comunidad ciudadana, ¿no? Esos son los principales responsables. Después caen los otros, Camacho y juntos. Pero lo importante acá es que ahora la oposición que tenemos en el Parlamento es una oposición que, si bien tiene legalidad, no tiene legitimidad. Es decir, nadie los apoya de la población. La población está cansada y aburrida de estos idiotas. No quieren saber nada. Y lo único que nosotros podemos hacer es que esa oposición que está en el Parlamento, que hay esa pequeña oposición, apoye más bien a los movimientos civiles. ¿A quiénes me refiero? A los comités cívicos. Espero que se reúnan con la Federación de Empresarios Privados. Espero que, digamos, logren tener alguna forma de parar ese golpe que nos viene bien fuerte, que es esa izquierda del siglo XXI que se está renovando. Ya se renovó en la Argentina, está haciendo lo propio en Bolivia. Gracias, Carlos Alberto, mil disculpas. El automático ha funcionado. Walter Guevara, por favor. Walter Guevara, ¿estás por aquí? Aló, ahora estoy. Adelante. Hemos tenido la decepción en el ámbito electoral y mirando hacia el futuro, esperaríamos no tener una decepción respecto al papel y el desempeño de la oposición, ¿no? Pero es preocupante porque la causa profunda de lo primero parece que continúa y puede ser la causa profunda de lo segundo. Me atrevo a plantear pues. Esa... Anda con calma, te metes contra flecha, boludo. Parece que mi doctor Torrico está peleando con un taxista en plena calle. ¿Me puedes, por favor, descontar ese minuto? Digo, dale nomás. Yo pensé que el boludo era yo. Bueno,
No he escuchado la siguiente causa, que es muy sencilla de plantear, ¿ya? En el tema táctico es el desprecio de los indecisos y en el tema estratégico es el menosprecio del proceso de cambio y sus efectos. Ha habido una especie de encapsulamiento en Comunidad Ciudadana, en Creemos, en Juntos, en sentido de que el MAS ha sido una pesadilla y podemos despertar cualquier rato a 2004, a 2003, a 1998, a la etapa de la democracia pactada. En realidad, los indecisos o eran 20 o eran 30%, digamos, si incluimos los blancos y los nulos. Y muchos de ellos yo creo que han votado antes por el MAS. Han vuelto al redil. ¿Por qué? Porque la cara que se les ha mostrado ha sido la de Arturo Murillo y en general una especie de desprecio, de menosprecio de las cosas buenas del proceso de cambio que las ha tenido. Cuando yo hablo de cosas buenas en el ámbito familiar, tengo algunos parientes que me caen durísimo, como masista y demás, ¿no? Entonces quería preguntarles si esta causa profunda de no haber asimilado que el país ha cambiado radicalmente en los 14 años del MAS, con muchísimos errores, digamos, el desperdicio, el fraude, el desaprovechamiento de la oportunidad, pero también con muchísimas ventajas en torno a lo que es mayor participación. Es un nuevo país. No parece que los que nos oponemos a los errores de ese proceso hayamos acabado de asimilar su significado. Y entonces hemos hecho una campaña dirigida a nosotros mismos y no a esos indecisos que han vuelto al redil y le han dado un gran triunfo. Eso es lo que... Adelante, Mario Orellana. Millón de gracias, Walter. Mil disculpas por el corte. Mario Orellana. Muy buenas noches. Primero, muchas gracias. Agradecer a los expositores por compartir su análisis con nosotros. A ver, yo lo primero que quisiera puntualizar es que no hay que partir de conclusiones totalmente erráticas. Por ejemplo, al decir que los partidos políticos nos han decepcionado, han fracasado. Para empezar, habría que puntualizar, ¿hay partidos políticos? Yo creo que no hay, porque hemos constatado que el gobierno de transición era un grupo de amigos y un grupo de familiares. Que los candidatos más representativos, tanto en Comunidad Ciudadana, de igual manera, era un grupo de intelectuales amigos de clase media. Y Creemos era un grupo de empresarios. Entonces no eran partidos políticos. Por el otro lado, Carlos Mesa ha manejado el discurso de la revolución ciudadana. Entonces, ¿quiénes han fracasado? Había partidos políticos porque los políticos de trayectoria hemos sufrido en carne propia, vamos a decir, el desprecio de estos candidatos. Y hemos mirado el palco, lo que ha pasado. Entonces yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear para hablar en serio, si queremos hacer política, ¿vamos a construir un nuevo sistema de partidos o vamos a seguir con la lógica esta de las plataformas, de los movimientos ciudadanos? Porque en mi criterio, esa es una de las razones del fracaso, porque eso no permite una cohesión y el tiempo lo va a demostrar lo que va a suceder con Comunidad Ciudadana en la Asamblea Legislativa. Entonces, mientras al frente tenemos un partido en su característica del movimiento al socialismo, un corporativo, al otro lado tenemos simplemente, yo voy a decir, gente que simplemente quiere llegar al poder, pero no sabe por qué. Gracias. Entonces, Gracias, yo Mario. creo que estos análisis nos van a ayudar. Simplemente yo quería puntualizar eso y decir Muy amable. que hay la necesidad de construir un sistema de partidos políticos, en serio. Muchas gracias, Mario. La última en la lista es Salwa Curi y después les voy a dar la palabra a los expositores para que terminen su trabajo. Salwa.
Bueno, si Salva se ha ido, creo que podemos empezar entonces volviendo a Juan del Granado. Juan, te ruego habilitar tu micrófono. Roberto, estoy aquí. Estabas durmiendo. Roberto, Adelante, entonces, ahora Roberto. tienes 2 minutos. Lo que pasa que está mal, lo que yo digo es, sí tenemos que ser autocríticos. En Bolivia no hay partidos con estructura, eso se observa el mismo día de la elección. El mismo día y posterior, porque no existe realmente el manejo de un control electoral, ni tampoco de una representación clara de lo que se sepa que se tiene que hacer ante un tribunal electoral nacional y departamental, que yo creo que ahí sí existen muchos elementos que hacen que las actas lleguen todas en blanco y que no se planteen nulidades en algunas mesas, donde sí se puede comprobar, porque yo he revisado muchas actas que sí habían causales de nulidad, pero no se las puso en el acta, han precluido, y eso es por la falta de capacitación de sus delegados electorales en los partidos. Por consiguiente, te lleva a pensar que no hay estructuras partidarias, y lo que han hecho al crearse agrupaciones ciudadanas, en realidad, con una ley, ha ido en contra de lo que es el sistema de partidos en Bolivia. Se tiene que volver al sistema de partidos. Creo que eso es lo que deberíamos hacer. Esa sería la sugerencia. Podemos dar 1000 críticas a nosotros y reconocer el trabajo que yo decía, turismo subversivo del MAS. Ese es el título que le puse. Porque yo veía ir y venir a los del MAS, salir del Chapare y hacer su campaña, y era sorprendente mientras nosotros estábamos en nuestras casas. Eso es todo. Muchas gracias, Salwa. Entonces, ahora sí, nos vamos a los expositores. Juan del Granado, te pido habilitar tu micrófono y comentar los comentarios o redondear tu participación. Aló. Ahora sí. Bueno, unas puntualizaciones. ¿Qué tiempo tenemos, Roberto, en esta parte? Lo que podamos, creo que nos alcanza unos 5 minutos cada uno de ustedes. Bueno, puntualizaciones muy rápidas que van a tratar de responder las observaciones que nos han hecho todos los amigos partícipes, sin referirme a cada uno de ellos y, por supuesto, valorando sus inquietudes. La primera puntualización es el peligro de encarar este momento, y peor, encarar los momentos que se nos vienen, a partir de una visión ahistórica, o sea, una visión que desconozca la historia. Y no me voy a referir pues a toda la historia, sino simplemente a la historia reciente, a este proceso que se inició el año 2006. Alguien me decía que estoy pensando que el único proyecto, exactamente, la única alternativa es el MAS. No he dicho eso en ningún momento. Lo que he dicho es de que el MAS en su momento, hace 14 años, hace 15 años, fue la expresión de una larga acumulación, fue la expresión primero electoral, luego gubernamental y finalmente estatal, de una larga acumulación, y que por tanto generó pues un otro ciclo estatal. Agotado el ciclo estatal neoliberal, le podemos poner otro nombre, democracia pactada, el ciclo de los partidos, lo que fuere. Agotado ese ciclo, se abrió este otro ciclo estatal. Y esto ha sido parte de una historia profunda, ha marcado al país. Walter Guevara nos decía con lucidez que estamos frente a un nuevo país que no podemos desconocerlo. Claro, ese proceso se vació, les decía, ¿no? De ahí la causa de el derrumbe del gobierno de Evo Morales el año pasado. Bueno, no voy a reiterar lo que les he comentado. Lo que quiero decirles es de que no nos va a ayudar mucho desconocer la validez histórica de ese proceso, teniendo en cuenta sus vaciamientos, sus traiciones y sus fracasos. Obviamente estamos frente a un fenómeno que, para decirlo rápido, ha cristalizado ese fenómeno histórico más allá de todos sus vaciamientos, más allá de todas sus traiciones, de todas sus fracturas. Ese proceso ha cristalizado una nueva constitución política del Estado,
muchos sectores, yo diría todos los sectores que están en contra del MAS. Muchos de ellos hoy día alegando fraude, apelando al descontento, a la sorpresa, a la desconfianza, incluso apelando a los cuarteles militares. Y muchos de ellos apelan a la propia constitución política del Estado. No se trata de tomar pues uno u otro artículo de la Constitución. La Constitución es un todo. Tiene una serie de limitaciones, una serie de defectos, pero tiene un contenido que expresa una visión estatal distinta. Y entonces ahí tenemos que plantearnos si el MAS va a ser capaz de renovar esa visión estatal o va a ser capaz de cambiar esa visión estatal en el próximo periodo, en este periodo que se está abriendo a partir del próximo domingo. Esta es una primera puntualización. Una segunda, yo reitero que no busquemos la causa de la derrota en el plano internacional, no busquemos la derrota siquiera en las limitaciones de la técnica electoral y de las campañas, sino que la encontremos mejor en esta gravísima omisión de lo popular de parte de los sectores de las candidaturas opuestas al MAS. Y lo popular, tal vez esta puntualización es adecuada a esa graficación tan importante que nos ha hecho Carlos Hugo. Lo popular no es por lo rural. Lo popular es un eje transversal que atraviesa lo rural y que atraviesa lo urbano, por supuesto. Lo popular está en las barriadas populares, especialmente concentradores de migración, pero lo popular también está en los cuentapropistas, está en los artesanos, está en los cooperativistas mineros, en los fabriles, en fin, todos estos sectores que no han sido en ningún momento interpelados, ni presencial ni discursivamente. Cuando digo presencial, no hay que sorprenderse, Carlos Hugo, de los resultados, especialmente en los municipios rurales o provinciales. No llegó ahí nadie, no llegó Carlos Mesa, y los agitadores o los activistas no llevaron ninguna propuesta discursiva que atraiga a lo popular. Entonces, claro, era obvio que esa gente iba a retornar a un lugar del cual salieron decepcionados, especialmente después del vaciamiento. Y por tanto, se ha subestimado al MAS. Se ha subestimado al MAS no solamente como organización política. Sí, no hay partidos. El único partido es el movimiento al socialismo. Podemos estar en absoluto desacuerdo con ellos, pero es la única estructura que está expresando intereses, sectores, convicciones, visiones muy equivocadas posiblemente, pero es el único partido. Y entonces el gran desafío hacia adelante, sí, coincido plenamente en que uno de los grandes desafíos es la construcción de organizaciones políticas que respondan a sectores sociales, que estén organizados en función de esos sectores, que le planteen un discurso al país a partir de esa visión y, por supuesto, de liderazgos que sean representativos de lo mismo. Bueno, los desafíos hacia adelante están muy claros. El MAS tiene desafíos que los va a intentar, me imagino, desplegar desde la estructura del Estado que ha vuelto a recuperar, que ha recuperado. La oposición tiene también desafíos importantes. No sé si los cumplirán en el caso del MAS. Es una gran interrogante. Yo tengo enormes dudas, pero tengo que darles el beneficio de la duda. Si no, voy a terminar ahí pidiendo golpe de Estado, alegando fraude electoral para tapar las enormes carencias que hemos tenido durante todo este proceso. Bueno, pero ahí está, sin duda, el gran desafío de la autocrítica, que también lo he señalado y lo vuelvo a puntualizar. Estamos con una carencia ahora total de autocrítica. Y desde la sociedad tampoco hay una visión mínimamente autocrítica, sabiendo que eso es más difuso. Pero el liderazgo opositor, que en este momento está encarnado en dos fuerzas, carece en absoluto de autocrítica. Y núcleos de nuestra sociedad, de manera preocupante, me imagino en su sorpresa, en su desasosiego, en su desesperación, están acudiendo a
peligrosos sectores ultraconservadores, ultrarreaccionarios, que no tienen nada que ver con la construcción democrática y ojalá nada que ver con la construcción de alternativas hacia adelante. No estoy priorizando, no estoy queriendo priorizar las movilizaciones ciudadanas de estas últimas horas, pero están conducidas por sectores ultraconservadores que le hacen un enorme daño a la vida democrática y, lo que es peor, retroalimentan al populismo autoritario. El populismo autoritario y los sectores ultraconservadores son una especie de hermanos siameses que han puesto en tela de juicio, han puesto en cuestión la propia convivencia democrática durante los 14 años, durante el proceso de transición, y ojalá no lo hagan nuevamente en lo que viene hacia adelante. Esas pequeñas puntualizaciones, Roberto. Muy amable, Juan, muy amable, muchas gracias. Le voy a ceder la palabra ahora a Carlos Hugo Molina. No sé si puedes encender otra vez tu cámara, Carlos Hugo, porque la apagué hace un rato para que tengas mejor sonido. Adelante, Carlos Hugo. Sí, se habilita el micrófono, pero no la cámara. Bueno, no importa, si me escuchan, se resuelve. A ver, habían sido los paraguayos nomás los culpables, en cierta forma, de la guerra del Chaco, de la derrota en la guerra del Chaco. Los pueblos, como las personas, cuando enfrentan con resiliencia, esa es la palabra útil para este momento. No se le dificultades, el daño que produjo y las acciones. Cierro el video y no sé si ahí probablemente sea un problema de conexión. Sigo. Decía que es fundamental que nos demos todo el tiempo necesario, el que pueda ser posible, para analizar todo lo que tenga que ser analizable. Pero creo que un grupo como este, y es una responsabilidad en la cual me incluyo, debiéramos tener como mandato, como provocación democrática, una ruta crítica que tiene plazos que no se van a condoler de si hemos encontrado las respuestas o no. Y esta nueva etapa que viene con las elecciones de gobernadores y alcaldes, que suponíamos iban a ser originalmente las primeras plenas de la autonomía, porque las anteriores estuvieron marcadas por una suerte de mecenazgo del gobierno central, además con chantaje. El que no votaba el alcalde o que no fuera elegido, y esa frase fue dicha sin ningún pudor en todos los escenarios públicos, y eso era lo que nos hacía afirmar que estas elecciones que venían iban a ser las primeras. Van a seguir siéndolas de alguna manera, porque el gobierno central no va a tener ni los recursos para poder entregar de manera dispendiosa, ni las capacidades que tenía anteriormente en su juego de cintura. Entonces, aquí va a emerger una cantidad de liderazgos que esperemos no terminen siendo reinos de taifa, republiquetas aisladas, en un momento en el que lo que se necesita es una presencia articulada del Estado con todas sus limitaciones. Otra vez lo repito, y disculpen ustedes la insistencia, pero el dato ayuda a entender. No hay forma de que 256 municipios tengan un hospital de segundo nivel porque no alcanzan los recursos. Y esos 256 son sitios, son territorios con gente que vive en ellos, que están sometidos a la presión migratoria por la ausencia de presencia del Estado. El MAS no ha tenido en 14 años un esquema para resolver esto cuando habían los recursos. Tengo que suponer que no va a modificar su conducta, sino por un acto de inteligencia que todavía no lo hemos visto y que me tiene que llevar, vuelvo al origen de la reflexión, a plantearme una ruta crítica con las peores condiciones. Esta es la mejor manera de enfrentar un problema, ponernos en las peores condiciones, porque a partir de ahí tendríamos que haber analizado los elementos que giran alrededor de este asunto, con un elemento internacional que va a seguir apoyando al buen salvaje, con una
izquierda internacional, izquierda entre comillas, que se ve reflejada en la lucha por los pobres que ha llevado adelante Evo Morales y el MAS, y por una catalogación y una certificación de que el que no es del MAS es de derecha, es reaccionario, es homofóbico, y sigamos poniendo todas las demás cosas. Entonces, creo que estamos frente a un tiempo en el que debiéramos ponernos una ruta crítica de acciones que necesitan ser ejecutadas. Hubiésemos encontrado no la reflexión a todos los problemas. El primero es el de las elecciones de marzo y luego la reconstrucción democrática sobre la cual hay que seguir insistiendo. Muchas gracias, Carlos Hugo. Voy a terminar cediéndole la palabra a José Antonio Quiroga. Voy a incluir un comentario, una pequeña pregunta que viene del Facebook de parte de Rolando Morales. Se pregunta si creen que Comunidad Ciudadana sobrevivirá a la derrota. Esa es una pregunta de reflexión que él plantea. Así que cedo la palabra a José Antonio. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Varias anotaciones críticas las hemos escuchado y se repiten, son muy similares a las que se hicieron a lo largo de toda la campaña. Adjetivación sigue siendo muy florida, vuelvo a escuchar el término de traición, en fin. Si pudiésemos ganar una elección a golpe de insultos, tal vez nos hubiese ido muy bien a las distintas oposiciones al MAS, pero no funciona así, lamentablemente. Y usando la paradoja o la figura de Carlos Hugo Molina sobre la guerra del Chaco, así como los paraguayos fueron la causa de nuestra derrota, también haríamos muy mal en una visión complaciente de creer que no nos ha ido tan mal porque hemos salido segundos, ¿no? En la guerra del Chaco también salimos segundos. Y eso sería lo peor que nos podría ocurrir. Estoy hablando en este caso de Comunidad Ciudadana, ¿no? Comunidad Ciudadana tiene 2 años de vida, el MAS tiene más de 20 años de vida. Tenemos todavía un recorrido por delante largo. Yo creo que hemos cometido muchísimos errores. Créanme, yo he sido más crítico respecto a la conducción de la campaña y del posicionamiento político del equipo estratégico de Comunidad Ciudadana que todo lo que he escuchado en esta sala, y esa es una de las razones de mi alejamiento de esas instancias de dirección. Pero sigo creyendo que Comunidad Ciudadana ha sido el esfuerzo más serio en este último tiempo por generar una opción política de alcance nacional alternativa a el único partido nacional vigente que es el MAS, que además no es propiamente un partido. No hay que olvidarse que la naturaleza del MAS es la de una confederación de gremios y sobre todo de gremios privados, ¿no? No tiene la estructura deliberativa de toma de decisiones que correspondan a un partido democrático, sino es una organización que representa intereses particulares agregados. Bueno, Comunidad Ciudadana tiene la oportunidad de corregir sus errores, creo yo, renovar sus liderazgos. Hemos comenzado con Carlos Mesa y se ha centrado casi todo en su candidatura, pero ahora se abre una etapa que yo espero que podamos aprender de los errores cometidos, superarnos a nosotros mismos y afrontar los desafíos de la nueva etapa. No he escuchado aquí en los comentarios, pero otras 2 observaciones fuertes que se le hicieron a Comunidad Ciudadana es que no tenía una política de alianzas, que malogró cualquier intento unitario y que eso explica el fracaso de la oposición. Y el otro tema es que repitió el mismo binomio de la anterior elección, que debía buscar una figura nueva, una especie de, digamos, Adriana Gil del 2020. Bueno, no cedimos a ese tipo de cálculo de marketing electoral y se mantuvo el mismo binomio. Ya hemos analizado acá los graves errores en el manejo estratégico de esa campaña y hay que sacar las conclusiones de eso, no solo como Comunidad Ciudadana, sino como parte, como expresión de
las fuerzas democráticas de este país, ¿no? Si el liderazgo de Carlos Mesa es cuestionable en muchos sentidos, creo que mucho más lo es lo fue el de Áñez y el de Camacho, ¿no? Yo no veo cómo creemos pueda convertirse en una fuerza extrarregional bajo la conducción de una persona, bajo el liderazgo temperamental de Camacho, por decirlo menos, ¿no? Ahí hay un tema que hay que prestarle mucha atención porque tiene alcance nacional y es la crisis de liderazgo de Santa Cruz. Santa Cruz es el departamento más poblado, el motor económico en muchos sentidos, pero no ha logrado resolver problemas de conducción política, y esa es una agenda pendiente de las muchas que Carlos Hugo nos ha señalado, ¿no? En la ruta crítica hay que ver cómo se recomponen los poderes locales. Yo creo que ahí el desafío para Santa Cruz es gigantesco. Quedó malogrado uno de los proyectos políticos más importantes que ha construido Santa Cruz, que es el Movimiento Demócrata Social, y si eso fracasó, no vemos por qué le tenga que ir mejor a Creemos, ¿no? Que no tiene fuera de Camacho ningún liderazgo alternativo, ninguna cohesión programática que hasta donde yo puedo alcanzar a ver. Y por último, quiero decir que el MAS tampoco ha resuelto la crisis política con su contundente victoria electoral. Paréntesis, si se prueba que hubo fraude, y espero que las plataformas ciudadanas, que nuestro amigo Lalo Rodríguez pueda aportar las pruebas que tiene sobre el fraude electoral, y eso nos lleve a una auditoría, yo sería el primero en apoyar esa auditoría. Sé que esta no es la línea oficial de Comunidad Ciudadana, pero lo digo ya a título personal. A pesar decía, de la victoria contundente del MAS en las elecciones, no se ha resuelto la crisis política de fondo y las fracturas que se han ahondado en este último año, ¿no? Fracturas ideológicas, regionales, étnicas. ¿Cuál es la propuesta del MAS que le ofrece al país para remontar estas fracturas? Yo no la veo. No veo nada nuevo, o sea, nada distinto en su propuesta que lo que hemos visto en los últimos 14 años. Puedo equivocarme y espero estar equivocado y que efectivamente estemos ante un proceso de renovación y democratización dentro del MAS que le ofrezca al país soluciones de cohesión social distintas a las del pasado, que fueron la cooptación, la reducción por el miedo, la judicialización de la política. Esas son las herramientas que el MAS utilizó para afianzar su hegemonía. No es una hegemonía basada en consensos, en coincidencias programáticas. Así que el principal desafío obviamente va a ser para el MAS y para el gobierno. Y obviamente frente a ese gobierno tenemos que poder articular opciones alternativas con futuro, hacer una oposición distinta a las del pasado. Se cargan todas las culpas nuevamente sobre Comunidad Ciudadana, pero todas las oposiciones al MAS del año 2009, 2014, en fin, también fracasaron, ¿no? Fueron aún más endebles que Comunidad Ciudadana. ¿Dónde está Convergencia Nacional? ¿Dónde quedó Podemos? Es decir, esas llamadas fuerzas democráticas no tuvieron la capacidad de ofrecer un proyecto de largo plazo y de alcance nacional. Ese es el reto de Comunidad Ciudadana. Y termino con esto, dennos por favor un beneficio de duda, veamos si podemos reinventar también el proyecto inicial de Comunidad Ciudadana, y obviamente creo que la existencia de una bancada parlamentaria donde hay personas de mucha trayectoria y solvencia van a ser un puntal en este proceso de democratización interna. Muchas gracias y creo que ya nos vamos despidiendo. No sé si... Así es, hemos llegado al límite del tiempo.